Dislocal es una plataforma de formación interesada en implementar proyectos de mejora en comunidades populares a través de proyectos inéditos. Dislocal reúne a arquitectos y profesionales de diversas disciplinas, tanto en Venezuela como en otros lugares del mundo, interesados en convocar nuevo talento para trabajar con comunidades populares. Dislocal se estructura en dos fases muy claras, una de formación en una plataforma online, donde se reflexiona, se debate y se comparten ideas sobre los proyectos, y una de ejecución o de construcción de los mismos proyectos. Para el primer caso de estudio, trabajaremos en la comunidad del Calvario de Latillo, en Caracas, Venezuela. Periferia, que es un término que en estricto, creo yo, en estricta acepción, se refiere a un borde. Creo que en este caso, para Dislocal, la periferia puede estar colocada en el mismo centro, así como las comunidades populares se ubican entre urbanizaciones, por ejemplo. Vamos a llamarlos estos archipiélagos urbanos que nunca terminan de coserse de una forma afable en nuestra ciudad Caracas. Es interesante pensar que el tema de la autoconstrucción en las comunidades populares o en la ciudad en general de Caracas, de todos los sectores, la cultura constructiva es la misma. Obviamente que muchos de los que han construido esa vivienda son los obreros de las edificaciones de la ciudad planificada. Esa reflexión al revés ayuda un poco, porque probablemente lo hacemos siempre sobre las diferencias y de que es una vivienda que no está terminada nunca, desde un punto de vista, desde un sector de la población hacia ese. Pero también podríamos pensar que están construidas con los mismos materiales de todas las edificaciones de Caracas, exceptuando probablemente algunos acabados y la lámina de zinc. Entonces tenemos una ciudad por un lado muy homogénea y muy distinta por otro lado, y muy desconectada. Que hay partes de nuestra ciudad, comunidades, como son las comunidades populares, donde persiste o sobrevive ciertas condiciones de la ruralidad venezolana. Esta condición de ruralidad es interesante y no debe ser subestimada. Como si el barrio funcionara como un espejo para mostrarnos las cosas como son, como sin piel. Creo que la arquitectura puede aportar a partir de allí, sin convertir, siempre y cuando no se convierta en un mea culpa, ¿vale? De que bueno, porque se hizo o porque la arquitectura se descarriló, si el camino era este. No, yo creo que en la arquitectura pueden convivir muchas preocupaciones, pero es innegable que este es un tema al cual no le podemos dar la espalda. Una de las fronteras de la arquitectura, así como habrán otras, donde se puede proponer todavía soluciones distintas, verdaderas soluciones que no tendrían por qué parecerse a lo que se ha hecho antes. Es decir, todavía hay problemas que están en permanente efervescencia, es decir, son actuales. Por lo tanto, habría que hacerse preguntas distintas o preguntas nuevas para problemas que permanecen sin resolver. Pueden articularse sin perder su propia esencia. Yo creo que una ciudad como Caracas es reconocible e interesante por su contraste tan dramático, pero es innegable que sería una mejor ciudad si todos estos sectores que de alguna manera están separados pudieran encontrarse en estos territorios de negociación, de implicación, de articulación o de intercambio. La visión que solemos tener de las barriadas populares, de estos territorios, está un poco prejuiciada, ha sido deformada en el tiempo, porque si nos ponemos a pensar con detenimiento, la construcción de ellas mismas obedece a la misma materialidad o los materiales o la misma cultura constructiva que tenemos en la ciudad planificada, es decir, el mismo pórtico de concreto, los mismos acabados, el mismo material para los cerramientos, que es el bloque de arcilla, y que a lo mejor lo que vemos en él es una especie de reflejo de la ciudad planificada pero desnudo, que no ha sido acabado, terminado. Creo que una de las cosas que detiene o paraliza son los prejuicios que existen o persisten sobre la ciudad. Es decir, los prejuicios que nos han limitado para intervenir el Guaire como un espacio urbano, los prejuicios que pueden existir sobre los barrios o comunidades populares para intervenir a pesar de que todas las condiciones no sean favorables.
Creo que el desafío se convierte también en una oportunidad cuando puedes en verdad tener todos estos puntos de vista distintos y configurar soluciones comunes a todos con esos conocimientos compartidos que forman la red. Y lograr cosas tangibles, pero desde un punto de vista donde se colabore, donde la idea de muchos se pueda trabajar con una idea común. Eso implica aprovechar también las inteligencias de los demás. Yo puedo ir a hacer algo con una idea tuya. Es de facto las soluciones. No hay burocracia en el tema, sino hay que resolver los temas porque son muy inmediatos. El gran problema de la ciudad formal es que de repente se cree que la ley es la realidad. Que hay otras leyes, y esas leyes, no es que no hay leyes, pero hay otras leyes que de repente se puede aprender de ellos, por lo menos. El espacio público puede tener parte del privado, el espacio común puede tener parte de lo público y del privado. Y que el barrio es una energía, eso sí no se puede negar. En el barrio hay una energía que pocas veces se consigue en otros sitios de la ciudad. Elementos que puedan ayudar a que ese funcionamiento que ya existe se pueda consolidar y se pueda potenciar. Para mí el barrio es un organismo vivo, es parte de la ciudad, no es una parte informal, sino que es parte intrínseca de la ciudad. No es fácil trabajar en un barrio, no es fácil convivir dentro de un barrio, porque siempre hay opiniones encontradas, diversas. Aquí se desarrollan distintas maneras de apoderarse del territorio, de los sistemas de energía y digamos de las estructuras en abandono. Tiene una condición estructural totalmente distinta a lo demás, porque no son construcciones que se implantan directamente en el terreno. Una montaña que pareciera ser, pero no es una montaña artificial, porque hay como todo como un estrato subterráneo. Lo interesante de trabajar en grupos es que cada quien aporta pequeñas ideas que al final pueden construir algo muy interesante. Siempre es bueno generar una discusión en torno a un problema. Estamos acostumbrados a resolver problemas de manera técnica y a veces la vida es más empírica, más orgánica. La actividad que se tiene con el Calvario es mucho más interesante por todas las posibilidades que da un escenario así, con unas pendientes tan accidentadas, pero también logradas por los habitantes. Entender con un poco la ironía de cómo en un terreno tan difícil se construye tan no planificado. Conocer primero que nada, reconocer a través de todos los recursos que tenemos disponibles, los tecnológicos, pero los humanos también, hablar mucho con la gente y bueno, entrar hasta donde nos dejen. La gran oportunidad desde el punto de vista de la forma en una comunidad como esta es justamente en el ámbito de lo intangible, en el ámbito de las relaciones humanas. Quizás de una manera más clara que en otros entornos de la ciudad, la forma física es expresión de una forma social y de un sistema de acuerdo. Intentando definir un lugar para poder intervenir relacionado con el tema de accesibilidad, y estamos en la Plaza La Cruz. Observar las dinámicas sociales y culturales del barrio del Calvario. Elementos importantes del barrio como componentes estructurales o viviendas, y luego desarrollamos un corte para poder hacer una observación general de la inclinación topográfica y los puntos de intercambio que existen en el barrio. Una idea que nos interesa es pensar en que la ciudad ya no necesita nuevas construcciones, tanto como transformar lo que ya existe. Entender las relaciones más elementales dentro del barrio que no necesariamente responden a lógicas normadas, sino que dependen en su actividad diaria de la energía y de la sangre que inyectan sus habitantes locales. Lugares de oportunidad, pensando en una transformación a partir de pequeñas células y inicios, productos dentro del barrio. Los barrios topográficos son la obra de arquitectura más insólita de la ciudad. Tratamos de hallar cuáles son los espacios potenciales que podemos realizar en cuanto a espacio público, lugares de encuentro para la comunidad. La posibilidad de enfrentarnos al imaginario de lo que conseguimos dentro de la comunidad y tratar de apropiarnos y entender decisiones proyectuales, porque en el fondo hay estrategias proyectuales dentro de la comunidad. Detrás de aquello que pareciera no tener norma, ni lógica, ni sentido de belleza, descubrir reglas de juego que puedan generarnos una suerte de material inédito de proyecto. El dominio de lo público pertenece a la ciudad que llamamos formal y aquella que se autoconstruye. Ha habido hasta ahora quizás una
condición de no mirar a una de las dos partes y de sobre todo no entender si hay una posible vinculación, porque bueno, siempre se ha visto como blanco y negro. Algo que me llama la atención de lo que es el funcionamiento de los barrios es la forma en cómo conectan entre ellos y a partir de eso generan una cultura y una forma de ser para generar nuevas soluciones. El potencial son sus habitantes, el potencial es su clase emprendedora, trabajadora. Creo que lo que tiene el Estado es una responsabilidad de atenderlo, de tomarlo en cuenta y de generar políticas sostenibles que permita su incorporación a la infraestructura y a la estructura urbana, hacer que sea un mundo más viable, con posibilidad de futuro, posibilidad de ensayar nuevas soluciones. Yo creo que los problemas que nos han sido atacados en la ciudad venezolana se deben ver con unas nuevas caras, unas nuevas posibilidades y, bueno, y de frente a los años que vienen. Hola amigos de Vale TV. Un tesoro de la cultura del arte callejero urbano se encuentra en las montañas del centro de Portugal. La ciudad se beneficia de un festival que dura una semana en verano, el Bull Festival, pero cuyas obras permanecen en el paisaje urbano durante todo el año y atraen a fanáticos del arte callejero a la ciudad. Más detalles con María Luz Moraleda del canal DW Deutsche Welle. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Covilhã celebra desde hace 10 años el Festival de Arte Callejero Bull Festival o Festival de la Lana, que invita a artistas nacionales e internacionales a colaborar en el diseño de las calles y casas de la ciudad. Lo mejor es que no hace falta ir durante el festival veraniego, ya que estos murales permanecen todo el año y se suman a los de años anteriores. Se pueden ver más de 40. La primera obra de la ciudad fue del colectivo ARM. Los artistas portugueses crearon enormes murales al estilo del graffiti de estilo libre en 2011. Y además Bordalo II, uno de los artistas callejeros más famosos del mundo, estuvo allí en 2014. Él transforma la basura en arte. En Covilhã, este artista portugués creó los ojos del búho. Y el belga Jix Van He inspiró su obra en la leyenda de un pastor. También el portugués Samina retrató a un antiguo trabajador de una fábrica de lana, conocido entre los locales. Y como los azulejos tradicionales portugueses se están desmoronando en cada vez más fachadas, un artista simplemente los volvió a pintar. También hay otros con la imagen de una cajera de lana con 3 brazos o de las plantas que un artista hizo florecer en la pared de una casa porque se utilizaban para teñir esa lana. Esta ciudad portuguesa fue uno de los centros de producción de lana más importantes del mundo hasta los años 80. Durante décadas, esta pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes fue conocida más allá de las fronteras del país por su fuerte industria textil e incluso se la llamó el Manchester de Portugal. Miles de personas vivían de las fábricas de la región y aún hoy la ciudad se caracteriza por tener 200 fábricas en desuso. Por eso todas las obras tienen un hilo conductor, nunca mejor dicho, el tema de la lana. Esta idea de crear la ciudad en un escaparate de murales a nivel mundial vino de la arquitecta local Lara Seixo Rodríguez. Ella organizó el primer festival en 2011 junto con su hermano y su cuñada e invitó a artistas nacionales e internacionales a pintar las paredes de las casas de Covilhã. Todo un éxito. Hasta ahora se han celebrado 7 festivales más y esta ciudad se ha convertido en una obra de arte en sí misma. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima. Con mucho gusto, María Luz Moraleda con más temas culturales europeos. Quiero darle un gran saludo a Vale TV y a Espacio Arte por esta oportunidad que me dan para poder conversar sobre el libro en este evento que hoy se está realizando, este foro en el que han sido invitados arquitectos muy importantes, arquitectos y docentes venezolanos que van a conversar sobre Alberto Campo Baeza, un arquitecto español con el cual tengo una relación de amistad de hace varios años, más de 15 años,
Alberto Campo Baeza es el último Premio Nacional de Arquitectura de España y es un arquitecto y un docente con una trayectoria impecable. Este libro se hizo aquí en Venezuela, se imprimió en Venezuela, se escribió en Venezuela. Este libro abarca 10 lecciones o está dividido en 10 lecciones que parten de una entrevista que yo le hice en uno de los muchos encuentros que hemos tenido. Quise formalizar eso en una publicación para estudiantes, arquitectos, incluso gente que no sea arquitecto. Este es un libro que está escrito en un lenguaje muy sencillo, en términos muy esenciales para que la gente pueda entender y se pueda acercar a lo que es la arquitectura. Yo los invito a que revisen el libro, lo adquieran, si es de su agrado, y se acerquen un poco más a lo que es la arquitectura. Esto es un aporte, creo, para la arquitectura venezolana, básicamente, que es lo que a nosotros siempre nos interesa, pero sí, mirando a lo que son los grandes arquitectos a nivel mundial. Es un arquitecto que ha ganado prácticamente todos los premios posibles en la arquitectura y en la docencia, además, porque es un gran profesor, tuvo 35 años enseñando arquitectura y ha ejercido durante toda su vida prácticamente. Este libro es para nosotros importante aquí en Venezuela, o su legado básicamente es importante aquí en Venezuela porque de alguna manera muchas de sus enseñanzas que están acá son enseñanzas universales sobre la arquitectura. No necesariamente son aspectos muy específicos de arquitectura española o de arquitectura de afuera, sino que yo he tratado de que este libro tenga una mirada, hacerlo pedagógico, para que de alguna manera sea más universal, no se centre en el estudio de las obras de Campo Baeza específicamente, sino en las ideas que están detrás de todas esas obras. ¿Qué es lo que se piensa? La labor del arquitecto y qué es la arquitectura. O sea, tratar de alguna manera de que se englobe lo que es la disciplina como tal, y no necesariamente estudiar unas obras que están publicadas en muchísimos sitios, en muchísimos lugares. Esa es la particularidad de este libro. Y es que es un libro para la academia, es un libro para aprender arquitectura. En el trabajo de Alberto Campo Baeza se puede ver muchísimo el estudio de la historia y la teoría de la arquitectura. Él ha ahondado muchísimos periodos a lo largo del tiempo, conoce muchísimo la arquitectura romana. Sin embargo, él está formado en una tradición de arquitectura moderna. Campo Baeza tiene una visión moderna de la ciudad, tiene una visión moderna del espacio incluso, que lo moderno no es lo mismo que contemporáneo, el moderno de la época de la modernidad estamos hablando. Eso lo hace, ser equiparable a muchas de las cosas que quizás nosotros hicimos también aquí en Venezuela en la modernidad. Campo Baeza conoce la ciudad universitaria de Caracas, no ha venido a Venezuela, pero a través de sus estudios él conoce la obra de Villanueva, conoce la ciudad universitaria de Caracas, conoce alguna que otra obra venezolana. Y bueno, yo lo que he estado siempre a la espera es tratar de traerlo a Venezuela para que conozca todo lo que nosotros tenemos acá. La gran Venezuela es prácticamente, y Caracas en su gran mayoría, un museo de arquitectura moderna. Eso para nosotros es un gran privilegio y lo que esperamos es que todas estas obras que tenemos aquí en Venezuela también puedan ser restauradas, rescatadas, y que sobre todo el colectivo entienda el valor del bien cultural y patrimonial que nosotros tenemos acá. Mi primer encuentro con Campo Baeza fue cuando yo estudiaba la carrera de arquitectura en el segundo semestre. Me llegó un texto de un cuento de Campo Baeza sobre un arquitecto que imaginaba y soñaba y dibujaba y luego construía una casa. Ese texto a mí me motivó muchísimo. Yo no conocía a Campo Baeza de ningún lado. Ese texto me motivó mucho y se me quedó grabado su nombre y su nuevo apellido, Campo Baeza. Cuando llego a Madrid, a vivir en Madrid y a estudiar en Madrid, un día iba caminando por la Universidad Politécnica y vi un cartel gigante que decía Conferencia Magistral de Alberto Campo Baeza, unos cuantos años después. Bueno, me quedé prendado de esa imagen y dije, tengo que venir a conocer a ver quién fue ese señor que escribió ese libro hace tantos años, ese cuento, y me marcó de por vida. Ese día en la conferencia me quedé hasta el final de la conferencia, todo el mundo se fue, me acerqué al podio y me presenté como un profesor de la universidad
y además le dije que era venezolano, hicimos una muy buena amistad y desde ese día hasta hoy siempre mantenemos contacto y bueno, para mí es un grandísimo privilegio que uno de los maestros de la arquitectura mundial haya podido tener contacto conmigo y sea mi amigo, mi maestro y me haya permitido tener tanto material para poder escribir este libro. Campo Baeza, en uno de sus tantos regalos y tantas cosas que me ha dado, me regaló 3.000 dibujos escaneados y los conservo con muchísimo cariño, que son los que me han permitido hasta ahora estudiar muchas de sus obras de arquitectura. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y los invito a conocer esta obra de arquitectura. Por primera vez en 500 años, los cuadros de los santos Pedro y Pablo, hechos por Fra Bartolomeo y Rafael, están a disposición del público. Hasta ahora estaban en una zona no accesible del Palacio Apostólico. Su historia se remonta al año 1513. Fra Bartolomeo, un fraile dominico de Florencia, viajó a Roma para realizar ambas pinturas. Iban a ser colocadas en la iglesia de San Silvestro al Quirinale. Realizó los bocetos de San Pedro y San Pablo, los santos patronos de Roma, pero solo llegó a completar uno de ellos, el de San Pablo, antes de abandonar la ciudad eterna. Fray Bartolomeo estaba quizá muy abrumado o un poco inquieto incluso por la belleza y el poder de tanta pintura, por todo el arte de Roma, así que abandonó Roma. Rafael, solo después de la muerte de Fra Bartolomeo, completó el cuadro de San Pedro en honor al gran maestro, a quien debe mucho. La exposición debía inaugurarse en el 2020, en el marco de las celebraciones de los 500 años de la muerte de Rafael, pero la pandemia retrasó el proyecto. En ella se pueden ver también los primeros bocetos de los cuadros, que estaban conservados en la Galería degli Uffizi de Florencia. Restaurarlos llevó más de 1 año y medio de trabajo. Ike Smith dice que el proyecto es una combinación de la fuerza espiritual de los museos vaticanos y la fuerza de un museo laico como la Galería Uffizi de Florencia, una de las salas de exposiciones más importantes de Italia. Esto, en cierto modo, refleja la colaboración que hubo entre Rafael y Fra Bartolomeo, aunque fue al contrario, porque en aquella época era Rafael el que estaba en Roma y era un laico. Era uno de los artistas más famosos del Alto Renacimiento. Fra Bartolomeo, en cambio, tenía su taller en Florencia, en el monasterio de San Marcos. Los dos cuadros, hasta ahora no visibles al público, se pueden contemplar en la sala 17ª de la Pinacoteca Vaticana hasta el 8 de enero de 2022.